Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 223, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 7, la escuela de Chartres, 219, el panteísmo, Amalrico de Vena y David de Dinant. Algunas de las tesis más importantes y repetidas de la escuela de Chartres tienen un genuino sabor panteísta. En efecto, el panteísmo consiste en afirmar que la relación Dios-mundo sea necesaria con respecto a Dios, es decir, que el mundo sirve de Dios con necesidad, o sea, una manifestación suya o un aspecto suyo necesario, de modo que sin el mundo Dios no sería Dios. Esta tesis se halla naturalmente implícita en todas las especulaciones teológicas que definen el ser de Dios o el de las personas de la Trinidad en los términos de su relación con el mundo. Por ejemplo, en la tesis que el Espíritu Santo es el alma del mundo y que el alma del mundo es la misma naturaleza, o en la tesis que Dios mismo es la forma essendi o la esencia de todas las cosas. Esta última es, sin duda, la más explícitamente panteísta, entendida en el sentido de que Dios contiene las esencias, las formas, las ideas, los modelos de todas las cosas. Es una tesis que llega a considerar a Dios como la esencia de las cosas, y las cosas, en su esencia, como elementos necesarios de la esencia divina. Estas conclusiones las suelen atenuar o difuminar los maestros de Chartres con diversos recursos ingeniosos tendentes a restablecer, de cierta manera, la diferencia entre el ser de las criaturas y el ser de Dios. Pero en el periodo a que nos estamos refiriendo, o sea, en la segunda mitad del siglo XII, fueron también presentadas en toda su crudeza panteísta por pensadores que no dudaron en sacar de ellas las más paradójicas conclusiones. Sabemos algo de dos de estos pensadores, Amalrico de Vena y David de Dinant, y no ignoramos que sus ideas fueron seguidas por grupos numerosos de quienes se cebaron las condenas eclesiásticas. En realidad, no se trata de tesis que pertenezcan exclusivamente a la esfera de la discusión teórica. Por la única obra polémica que tenemos contra la secta de Amalrico, un escrito anónimo compuesto hacia el año 1210 y que lleva el título de Contra Amaurianos. Sabemos que de la tesis de la presencia de Dios en todos los seres y por ende en todos los hombres, los seguidores de Amalrico derivaban la posibilidad de salvarse todos los hombres mediante el mero conocimiento de su presencia divina, sin recurrir a los dones carismáticos cuya eficacia negaban, y con ello negando además toda función a la organización eclesiástica administradora de dichos dones. Estos rasgos vinculan estrechamente el panteísmo de Amalrico a las sectas heréticas que florecían en el siglo XII, unidas todas ellas contra el privilegio de administrar la salvación que la Iglesia reivindica para sus jerarquías. Valdenses, cátaros, amaurianos, afirman todos ellos que el hombre se salva por medio de una relación directa con Dios o que Dios mismo lo elige manifestándose a él o en él. El panteísmo de Amalrico o de David es, pues, ante todo y sobre todo, la expresión metafísica de una insurrección contra las jerarquías eclesiásticas que, por otra parte, como ya queda dicho, tenía raíces económico-sociales. De Amalrico de Vena, en el distrito de Chartres, sabemos solo que murió en París, como maestro de teología en el año 1206 o 1207. Por datos transmitidos por varios cronistas, se sabe que enseñaba que Dios es la esencia de todas las criaturas y el ser de todo, y que el Creador y la criatura se identifican. Probablemente, estas tesis, que se parecen a las defendidas por muchos maestros de Chartres, la afirmaba Amalrico en el significado más próximo al de Escoto Eriúgena, y de hecho, Amalrico afirmaba que las ideas que están en la mente divina crean y al mismo tiempo son creadas, y que Dios es el fin de todas las cosas, que vuelven a Él y permanecen y están en su unidad indivisible e inmutable. Pero el propósito de Amalrico se ve mejor en las cosas que deducía de esta misma tesis. Dios se identifica con todas las cosas,
diseminadas como están en el espacio y en el tiempo. Se identifica también con el mismo tiempo y con el espacio, lo mismo que se identifica con todos los hombres que se unifican en él. Precisamente de esta presencia de Dios en los hombres, Amalrico llegaba a la conclusión anteriormente dicha de la negación de validez de los sacramentos y del magisterio eclesiástico. Todas estas doctrinas fueron condenadas en el Sínodo de París de 1210 y por obra de Inocencio III en el Cuarto Concilio Lateranense de 1215. Del otro representante del panteísmo, David de Dinant, Bélgica, nada sabemos. Se le atribuyen dos escritos, que reproduce el título de la obra principal de Escoto Eriúgena, nombre con el que se indicaron los escritos condenados a ser quemados. Pero quizás este segundo no es un título, sino solamente el nombre genérico de los opúsculos de David. Tomás de Aquino nos da la siguiente exposición de la doctrina de David. Dividió la realidad en tres partes: cuerpos, almas y sustancias separadas. El principio indivisible del cual están constituidos los cuerpos lo llamó materia. El principio indivisible del cual están constituidas las almas, mente, y llamó Dios al principio indivisible de las sustancias eternas. Afirmó que estos tres principios son una cosa única e idéntica, de lo que se desprende que todas las cosas son por su esencia una sola. Según Santo Tomás, la diferencia entre la doctrina de Amalrico y la de David consiste en que, según Amalrico, Dios es esencia o forma de todas las cosas. Para David es materia. Las mismas características de la doctrina de David nos da Alberto Magno. Como ser originario, Dios es el ser puramente potencial. David probablemente ha desarrollado las implicaciones positivas de la teología negativa propia de su época. Dios está fuera de todas las categorías, las cuales constituyen el ser en acto, pero fuera de las categorías solo puede haber el ser en potencia, que es la primera condición para la constitución de todas las cosas. David identificó el ser en potencia con Dios, y puesto que el ser en potencia es la materia prima, identificó la materia prima con Dios.